Durante años, el boxeo estadounidense, especialmente en las divisiones que van del peso gallo al peso ligero, ha prosperado como en ningún otro lugar del mundo. Hemos vivido una auténtica era de dominio norteamericano, algo que ninguna otra nación ha conseguido replicar. Nombres como Terence Crawford, Gervonta Davis, Devin Haney o Shakur Stevenson se adueñaron de las categorías más livianas, y todo apuntaba a que Estados Unidos mantendría ese control durante muchos años más. Pero entonces, de la nada, emergió una bestia prácticamente desconocida procedente de Japón, Naoya Inoue. Contra todo pronóstico y desafiando las apuestas, aquel monstruo demostró en apenas unos años que no solo era uno de los mejores, sino posiblemente el boxeador más completo y talentoso del planeta, superando al establishment estadounidense y lanzándose a la conquista de más cinturones mundiales. Aquello no pasó desapercibido. Desde Estados Unidos comenzaron a surgir recelos, dudas y desafíos directos. Querían verlo pelear en su territorio. «Que venga a Estados Unidos», decían. «Aquí tendrá controles antidopaje aleatorios, análisis de sangre y orina. ¿De verdad se le ha hecho el mismo tipo de pruebas en Japón?». Para muchos, el ruido mediático se explicaba simplemente por su origen japonés y por la facilidad con la que hacía cosas extraordinarias sobre el ring. Sin embargo, cuando Inoue finalmente peleó en Estados Unidos, todas esas sospechas dejaron de tener sentido. En 2017, tras aplastar 1-1 a sus rivales en Japón, un joven Naoya Inoue hizo su debut en la televisión estadounidense. Al otro lado estaba un campeón local, Antonio Nieves, que ante su público se mostró confiado, incluso arrogante. Consideraba que Inoue estaba sobrevalorado, que no dejaba de ser un boxeador que había peleado siempre en Japón. ¿De verdad ha sido probado?, se preguntaban algunos. La mayoría de sus combates han sido allí, en pesos más bajos, enfrentándose a rivales hechos a su medida. Está en casa, todo le sale bien. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo sobre el ring, las dudas duraron muy poco. Nada más sonar la campana, el monstruo comenzó a acechar a su rival estadounidense, marcando el ritmo del combate con golpes secos y potentes, dejando claro desde el inicio quién llevaba el control. La instrucción era clara, una pelea limpia. Pero la violencia técnica de Inoue hablaba por sí sola. No es casualidad que lo llamen el monstruo. En aquel momento ya acumulaba 11 knockouts en 13 combates, pero su poder iba mucho más allá de las estadísticas. Golpeaba con más fuerza que la mayoría de boxeadores de élite del mundo y registraba una de las cifras más altas de golpes conectados por asalto entre los mejores, superando incluso a Gennady Golovkin en ese apartado. Eso subraya una realidad fundamental del boxeo. Muchas veces, el verdadero poder nace del jab. Y ahí estaba. Jab de derecha, clásico 1-2. De nuevo el 1-2, limpio y preciso. Inoue siempre ha dicho que su mejor golpe es el gancho de izquierda, aunque todavía no lo había mostrado del todo. Alguno pasó rozando el objetivo, pero bastaba para entender el peligro constante. Su rival era plenamente consciente de que estaba frente a alguien especial, no solo por lo que estaba ocurriendo en el ring, sino por todo lo que rodeaba aquel combate. Era el debut televisivo estadounidense de Inoue, y el público quería comprobar si la leyenda que venía de Japón era real, y lo que estaban viendo dejaba huella. Hay boxeadores que tardan años en aprender a dominar el jab. Inoue lo utilizaba como si llevara toda la vida en escenarios de ese nivel. Lideraba con la izquierda, ejecutaba el gancho que su padre le había enseñado desde niño, con una base técnica impecable y una potencia brutal, respaldando cada fundamento. Todo indicaba que no estaba improvisando. Tenía un plan de combate claro, sabía exactamente cuándo golpear y cómo hacerlo. No era solo fuerza, era inteligencia boxística en estado puro. Inoue empieza a medir el tiempo con precisión. Busca el momento exacto para entrar, pero también intenta castigar con el jab, tanteando, investigando. Mentalmente, como bien se comenta desde la mesa de comentaristas, su rival dice todo lo correcto.
Pero la gran duda es si será capaz de trasladarlo al plano físico. Intenta bajar al cuerpo, pero Inoue bloquea perfectamente el golpe con el codo izquierdo. Acto seguido, responde con una serie de golpes propios, marcando territorio. Inoue intenta preparar su ataque, mientras Nieves amaga, entra y sale, buscando adelantarse para encontrar su oportunidad primero. Y hay que reconocerlo. Nieves conecta un buen contragolpe de izquierda, uno de esos golpes que le han permitido sobrevivir hasta ahora. Pero para seguir con vida en esta pelea, necesita incomodar mucho más al monstruo. La música suena mientras Inoue estira el jab al máximo, buscando el impacto perfecto. En el segundo asalto, Inoue sale a perseguirlo con una ferocidad evidente, atacando sobre todo con su gancho de izquierda, absolutamente destructivo. Amaga, espera, y vuelve a amagar. A veces parece que quiere tomarse un segundo extra antes de golpear, pero eso es precisamente lo peligroso. Golpea mientras el rival duda o espera a que el rival espere. En ese juego es casi imposible anticiparse sin quedar expuesto. 2 golpes claros de Inoue entran limpios. Porque si algo está claro es que, aunque seas un buen pegador, un golpe limpio siempre puede cambiarlo todo. Buen derechazo con efecto, sólido. No es buena idea jugar con el tiempo frente a alguien así, porque aunque el recorrido del golpe sea algo amplio, el castigo llega igual. Técnicamente, ya había sido derribado incluso en su etapa amateur, así que una caída no sería ninguna sorpresa. Ahora empieza a lanzar el jab con más constancia. Ese es su juego. Desde la esquina le piden golpes al cuerpo, y hasta ese momento no se había visto demasiada insistencia de Inoue abajo. Hasta ahora. Baja niveles, vuelve a subir y clava un gancho de izquierda brutal al cuerpo. Un zurdazo demoledor al hígado. Estamos hablando de un boxeador de 52 kilos, pero golpea como si fuera un peso ligero. Son tan pequeños que cuesta creer la potencia que generan. Al final del día, si hubo algo que caracterizó la primera gran pelea de Juan Francisco Estrada, fue la forma en la que maximizaba la potencia de cada golpe. Siempre estaba bien colocado, nunca fuera de posición. Y eso es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Inoue siempre está en posición de golpear, justo donde quiere estar. Esa mano derecha tras el jab ya está empezando a molestar seriamente a su rival. Nieves intenta devolver algunos golpes al cuerpo, espera su momento y vuelve a entrar. Pero aquí hay una diferencia clave. Uno viene del peso mosca y el otro está subiendo desde las 122 libras. Ante esas circunstancias, la gran pregunta es si el boxeador más defensivo y responsable será capaz de imponer su ofensiva abrumadora de todas formas. Inoue retrocede ligeramente. Usa la mano izquierda más para colocarse que para lanzar combinaciones de poder. Se escuchan los aplausos de aviso de los 10 segundos, y por un momento parece que ya ha sonado la campana. Se cierra el asalto. De forma extraoficial, y como era de esperar, Harold Lederman da ganadas las 2 primeras rondas al japonés. Arranca el siguiente asalto, e Inoue intenta retomar el ritmo donde lo dejó, queriendo comprobar hasta qué punto su rival sigue tocado. Y entonces entiendes perfectamente por qué le llaman el monstruo. Cuando un boxeador tiene manos rápidas y sabe aplicarlas así, se convierte en una auténtica pesadilla. Hace algo que a veces se le ha visto a Gennady Golovkin. Ve el objetivo y ajusta el arco del golpe mientras viaja por el aire, dándole elevación justo al final para colarlo por encima de la guardia, directo a la cara. Uppercut, perfecto. A veces golpea y usa su atletismo para salirse del peligro, sin recurrir siempre a la defensa técnica clásica. ¿Puede eso convertirse en un problema cuando suba al siguiente nivel? Está por verse. Inoue solo tiene 24 años. Sus reflejos están en su punto más alto. Si sigue boxeando muchos años, eso podría pasar factura más adelante. Pero de momento, está en su mejor versión. Se habla mucho de su potencia al entrar, pero como ya se comentó en la retransmisión, esta noche se está separando claramente de sus rivales actuales y de los anteriores. Tiene un jab que pesa como un golpe de poder, lo que significa que cuando lo lanza, todo su peso cae sobre el pie delantero. Y eso prepara el terreno para lo que viene después. Los golpes duros empiezan a aparecer al final del asalto, y se puede ver claramente la reacción de Nieves. El daño ya está hecho. La confianza empieza a resquebrajarse un poco, porque ese tipo de combinaciones parecen, de repente, demasiado fáciles de ejecutar para Inoue. Y cuando te golpean con esa clase de precisión y contundencia, el plan de combate puede saltar por los aires en cuestión de segundos. De pronto, como bien apunta Jim, ya no merece la pena arriesgarse ni intentar intercambiar golpes,
cuando te están castigando con manos durísimas a la cabeza y al cuerpo, justo lo que le está ocurriendo ahora mismo a Nieves. Esa es una de las grandes claves de Inoue, su equilibrio y sincronización. Siempre parece estar perfectamente colocado sobre las piernas. Lanza el jab, adelanta la derecha, firme, sólida, sin necesidad de encadenar grandes combinaciones, hasta que encuentra la oportunidad. Y cuando la encuentra, no duda. Es un boxeador económico hasta que hace daño. En ese momento, activa la combinación. Esa precisión es sencillamente espectacular. Lo que está haciendo es un trabajo impecable, dominando asalto tras asalto. El entrenador de Nieves tiene una tarea ingrata, porque lo verdaderamente impresionante de Inoue es que incluso cuando algo no le funciona del todo, encuentra una solución mejor para el siguiente asalto. Ahora se acerca la cuarta ronda de 12, y hay que vigilar muy de cerca al japonés. Nieves es un tipo duro, eso está claro, pero está recibiendo demasiado castigo y empieza a notarse. Su esquina sabe que su boxeador aún tiene una oportunidad, pero la duda es evidente. Cuando estás en la situación en la que se encuentra Nieves, ¿intentas ser técnico o apelas al corazón? ¿Lo motivas, lo empujas a resistir, aunque el castigo sea cada vez menos sostenible? Además, hay un contexto personal importante. Es una semana clave para Nieves. Trabaja a tiempo completo en un banco PNC en Cleveland y acaba de ser protagonista de un reportaje en el Wall Street Journal. Todo eso forma parte de su vida fuera del ring, y aunque no debería afectarle, el peso mental está ahí. Aún así, él mismo lo ha dicho. Nunca se rendiría. Da la sensación de que Inoue utiliza parte de este asalto para medir, para dejar que el reloj avance y permitirle a su rival lanzar algo de volumen. Parece deliberado. No queda claro si está descansando o si está intentando atraer a Nieves a un intercambio directo, sin tener que forzar la apertura de su defensa. Y no olvidemos un dato clave. Inoue lanza más jabs por asalto que cualquier otro boxeador de élite. Promedia 37 golpes de entrada, pero esta noche está lanzando 41 jabs por asalto. Quizá el punto ideal estaría en un término medio, pero el dominio es evidente. En ningún caso se puede descartar a Nieves por completo. Es una pelea claramente desequilibrada, sí, pero este es el debut televisivo estadounidense de Inoue. Todo el mundo sabe que es bueno. La cuestión es si logra capturar la imaginación del público, si consigue lucir realmente devastador. Un knockout aquí sería justo ese tipo de actuación que genera conversación al día siguiente, en la oficina, junto al dispensador de agua. Y en el quinto asalto, Inoue empieza a cerrar el círculo, lo sigue, lo empuja contra las cuerdas y lo castiga con golpes de poder. Nieves intenta escabullirse hacia un lado, pero Inoue no deja de avanzar. Camina hacia él con calma, sin precipitarse, y entonces conecta un gancho de izquierda durísimo al cuerpo, otro gancho de izquierda inmediatamente después, y Nieves cae a la lona. De golpe, toda la cháchara previa pierde sentido. Inoue lo encara y vuelve a castigar al cuerpo con autoridad. 1 o 2 golpes más de ese tipo podrían acabar con la pelea. Como señala Andre Ward, esto es exactamente lo que él mismo hizo contra Kovalev. Cuando vio la oportunidad, fue directo al cuerpo. Y eso es lo que está haciendo Inoue ahora. Frente a un boxeador como Naoya Inoue, la pregunta es sencilla. ¿Para qué lanzar otra cosa? Todo está en el cuerpo. La cabeza se protege, pero el cuerpo no puede moverse. Inoue acecha. Otro gancho de izquierda al cuerpo. Ese también hace daño. Vuelve enseguida. Literalmente, parece que no debería lanzar ningún otro golpe que no sea el gancho de izquierda al cuerpo. Y ahí va otro. Y otro más. Un derechazo que no cambia nada. Otro gancho de izquierda al cuerpo. Se escucha a Max Kellerman y a Andre Ward insistir en lo mismo. Gancho al cuerpo. Gancho al cuerpo. Gancho al cuerpo. Inoue busca el final. En el boxeo, da igual quién seas, contra quién pelees o dónde te hayas criado. Aprender a lanzar el gancho de izquierda al cuerpo te hará ganar más combates que cualquier otra arma. Está a punto de ganar por detención. El dominio es absoluto y continúa en el sexto asalto, con Inoue en completo control de crucero. Nieves empieza a desmoronarse. Como en tantas grandes peleas del pasado, Bernard Hopkins contra Oscar de la Hoya, Arturo Gatti contra Leonard, las piernas dejan de responder, la voluntad se apaga, y el knockout aparece justo delante, inevitable. Así que Inoue continúa martilleando con ese gancho de izquierda al cuerpo.
un golpe tremendamente dañino. Sin embargo, su relativa inexperiencia, apenas 13 combates profesionales, hace que, en ocasiones, telegrafie demasiado esa izquierda al cuerpo. Y Nieves tiene la experiencia suficiente como para empezar a leerlo. Por eso, Inoue necesita variar, cambiar el golpe, probar con el derechazo al cuerpo. Lo lanza, y Nieves reacciona como diciendo: «Un momento, eso sí que lo he notado». Pero Inoue vuelve a lo mismo. Otro gancho de izquierda al cuerpo. Escucha el sonido cuando esos golpes impactan. No es un golpe seco cualquiera. Es un resoplido, el ruido de un cuerpo siendo vaciado de aire. No es que esté aturdido como si fuera un golpe a la cabeza, pero la pregunta es inevitable. ¿Cuánto más puede resistir ese castigo constante, una y otra vez, como si le estuvieran golpeando con un mazo directamente en el torso? Tras el toque de campana, la esquina estadounidense toma la decisión correcta. Han recibido suficiente castigo. Su equipo no está dispuesto a cargar con una negligencia innecesaria. La pelea se detiene. Pero la historia de Inoue no se detiene ahí. En 2023, Naoya Inoue afrontaría la prueba más dura de toda su carrera. Al otro lado estaría otro estadounidense, Stephen Fulton, campeón invicto, rápido, elegante, capaz de lanzar golpes desde todos los ángulos. Un boxeador que, sobre el papel, tenía muchas de las herramientas necesarias para frenar al monstruo. En los días previos al combate, Fulton no se mordió la lengua. Consideraba que Inoue estaba enormemente sobrevalorado. «Creo que el revuelo existe simplemente porque es japonés y hace cosas llamativas. Eso es todo», decía. Pero en cuanto sonó la campana, la confianza de Fulton empezó a evaporarse. Comenzó a recibir golpes invisibles, precisos, lanzados mientras apenas tenía tiempo de reaccionar. Inoue no se precipita. No quiere chocar de frente. Espera. Mide. Y entonces suelta un derechazo cruzado al cuerpo. La mano se cuela alrededor de la guardia y sube con el jab. Es fascinante ver cómo Inoue empieza de forma tan humilde, tan paciente. Buen golpe. Se habló toda la noche del jab de Fulton. Pero, ¿y el jab de Inoue? Fulton intenta establecerlo, pero Inoue siempre le gana la iniciativa. Es más rápido, más preciso. Está en su mejor versión. Combina ese jab con su ataque ofensivo versátil de siempre. Sube niveles, empuja a Fulton hasta las cuerdas. Fulton cree que ya ha escapado, que puede subirse a la bicicleta. Pero Inoue lo persigue. Fulton se queda corto tras girar alrededor del ring y pierde el equilibrio por un instante. Inoue aprovecha y conecta con una derecha desde abajo, limpia. Tras probar los primeros golpes de poder, el estadounidense vuelve a moverse, tratando de evitar el castigo. Pero Inoue insiste. Ahí está otra vez. Conecta uno, vuelve a entrar, y remata con una combinación de 4 golpes, donde la velocidad y la potencia son absolutamente reales. Doble jab, sube la derecha. Fulton empieza a perder el equilibrio bajo la presión constante. Da un paso al frente. Inoue retrocede con calma. Se le ve sereno, controlado, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como lo había planeado. Otra combinación de 4 golpes, con la derecha colándose por el medio. Jab, cambio de niveles, ataque al cuerpo. Todo es afilado, preciso. No quiere fallar. Quiere que cada golpe cuente. Es la velocidad lo que está marcando la diferencia. Ataca como una víbora. Cierra la distancia en un instante. Fulton se mueve, pedalea, intenta sobrevivir. Pero la brecha se cierra una y otra vez. Fulton avanza tímidamente con la derecha. Y el monstruo está ahí. No entra en pánico, mantiene la compostura, aguanta la tormenta, usa el movimiento defensivo para salir del alcance. Pero en el tercer asalto, Fulton empieza a mostrar dudas. Su juego de pies se ralentiza, su jab se apaga. El ritmo y la velocidad de Inoue resultan abrumadores. No solo lo está derribando técnicamente, lo está superando como boxeador. Ahora mismo, la pelea es claramente favorable a Inoue. La pregunta es si Fulton puede cambiar el guión. Necesita organizar algún tipo de ataque, ganar respeto, demostrar que es un peleador grande e inteligente. Tiene que demostrar dureza, sin perder la cabeza. Y ahí es donde se ve el ajuste. El plan de combate empieza a ir a cambiar. Fulton decide atacar más de frente. Busca entrar detrás de ese golpe. Está intentando recuperar terreno, pero el monstruo ya ha tomado el control. Las blancas, las manos adelantadas, también muestran una gran capacidad de contraataque. Inoue vuelve al cuerpo con el jab, marcando ese punto como prioridad desde el inicio, y acto seguido sube la mano derecha. Parte del golpe es bloqueado. Fulton responde con un 1-2, pero sin demasiada convicción. Ahí aparece de nuevo ese jab vertical ascendente,
que vuelve inmediatamente al cuerpo. Fulton no aprieta el gatillo, y ese es el problema. Si te quedas plantado en el centro del ring, tienes que lanzar. No puedes dudar. Ese golpe ascendente ha sido especialmente efectivo para Inoue durante toda la pelea. Fulton encuentra una pequeña oportunidad al conseguir entrar en la corta distancia, pero enseguida vuelve a su rango. Empieza a mejorar ligeramente, pero necesita soltar las manos. Está dentro del alcance, pero se queda quieto, como congelado. Parece tener miedo de lo que pueda venir de vuelta. Y no es para menos. La velocidad de Inoue es excesiva. Es el tipo de ritmo que solo se adquiere cuando te enfrentas a alguien con dones físicos únicos. Inoue conecta un uppercut de poder, seguido de otro, y remata con una derecha. Lo ha definido así en multitud de golpes. Las estadísticas reflejan el dominio. Ventaja clara de Inoue, que fue aumentando progresivamente. En el primer asalto conectó 11 golpes, en el segundo 15, en el tercero 18. La curva es ascendente. Hay que reconocer el trabajo interior de Fulton cuando logra meterse por dentro y castigar el cuerpo de Inoue. Se pone físico en la corta distancia. Buena derecha. Otro derechazo de Fulton saliendo hacia atrás, con el cuerpo recto. Fulton se queda en el centro del ring. Inoue se le adelanta. Está ahí. Siempre está ahí. Ha probado el gatillo varias veces y vuelve a mostrar el cambio de niveles con ese jab. Ir constantemente al cuerpo con el jab es otra muestra del control absoluto. Fulton está siendo superado en boxeo, está siendo desbordado técnicamente. Más sangre empieza a ir a salir de su nariz. A esa distancia no le está funcionando nada. Fulton necesita hacer cambios, ajustes, pero cada ajuste implica un riesgo mayor. Para tener una mentalidad más ofensiva contra el monstruo, Fulton entra y luego se repliega con las manos arriba. Da la sensación de que lo van a cortar al final del cuarto asalto. La gran pregunta es, ¿qué cambio necesita Fulton? Un cambio de ritmo. Está demasiado frontal. Tiene que usar las piernas, encogerse, variar. Intenta avanzar, pero no suelta las manos. Tiene miedo de lo que pueda pasar. Así que opta por subirse a la bicicleta, intentando atraerlo. Pero eso lo deja justo a la distancia perfecta para recibir los golpes de poder. Llega una combinación. Tiene que golpear detrás del jab, como hizo al inicio del quinto asalto, y variar el ritmo. Frente a un boxeador como Inoue, que conecta con tanta precisión, es imprescindible usar amagues, pequeños movimientos de cintura, desplazamientos sutiles a izquierda y derecha, y ahí aparece una buena combinación de Fulton, fruto precisamente de ese movimiento sutil. Eso es lo que necesita hacer. Pero Inoue responde inmediatamente con una derecha durísima mientras Fulton intenta devolver el golpe. Otra derecha más de Inoue, al retroceder. Es una derecha extraordinaria. Buena derecha también de Fulton, aprovechando que Inoue, a veces, se permite quedar expuesto durante breves instantes. Se escucha el golpe seco de los impactos, pero la presión no desaparece. Cada asalto genera más desgaste. Las combinaciones de Inoue empiezan a entrar a voluntad, afiladas, rápidas y con malas intenciones. Llega un punto en el que la dureza de un gran boxeador tiene que demostrarse, y ese punto son los asaltos intermedios. Derecha de Inoue. Los golpes se estrellan contra la guardia de Fulton. Fulton necesita hacerle fallar, necesita provocar respuestas. Es, sin duda, una mejor ronda para Fulton. Quizá no la gane, pero es claramente mejor que las anteriores. Ha empezado a comprometerse con la ofensiva, y eso es imprescindible. Aún así, Inoue lo supera en volumen de trabajo y en golpes conectados, empujándolo contra las cuerdas con combinaciones constantes. En la sexta ronda, el campeón unificado empieza a resistir mejor frente al monstruo. Estamos hablando de un Inoue ya asentado en las 122 libras, rápido, explosivo, consistente y extremadamente productivo. Golpea y se mueve, golpea y hace fallar. No permite que lo toquen. Lo más llamativo es que Fulton no está usando el juego de pies. No hay desplazamientos laterales. ¿Y sabes por qué? Porque Inoue es rapidísimo cortando el ring. Le cierra el paso y le manda un mensaje claro. Te quiero justo delante de mí. No quiero que te muevas. En ese instante, entra el gancho de izquierda. Cierra el espacio, ya sea en línea recta o en ángulo lateral. Es demasiado. En un estadio lleno en Tokio, el público respeta tanto la pelea que se pueden escuchar claramente las instrucciones desde la esquina de Fulton. Inoue, desde la posición en la que se encuentra, es capaz de generar potencia y torque en cada golpe. Y el torque es la palabra perfecta para describir lo que hace especial su poder.
Acaba de lanzar una combinación de 4 golpes mientras recibe castigo. Es ese golpe, ese momento, esa acción. La mano derecha vuelve a hacer daño a Fulton, y aún así, hay que decirlo, está en una forma física excelente. Sigue ahí, sigue resistiendo. Pero el monstruo no afloja. Fulton se recupera rápido y vuelve a intentar imponer su propia ofensiva, pero lo hace fuera de posición. En el tramo final del sexto asalto, una izquierda corta vuelve a alcanzarlo. Fulton intenta intercambiar desde la corta distancia. Estamos hablando, según muchos, del boxeador más duro de las 122 libras. Pero ahí está el problema. Inoue hace que incluso eso parezca sencillo. Buena derecha. Necesita más. Tiene que empezar a trabajar detrás del jab y comprometerse a lanzar la mano derecha. Mantiene la cabeza cargada hacia ese lado, justo colocándola en la línea de fuego del derechazo. Y, curiosamente, cuando mejor rinde es precisamente cuando hace eso, pero también cuando más riesgos asume. Esta vez, Inoue controla el cruce con un gancho corto, justo cuando Fulton atraviesa el umbral. Golpe claro para el japonés. Mano adelantada, envolviendo la guardia con la derecha, y de inmediato responde al fuego, sin dar un solo paso atrás. Muchos de esos golpes son desviados. Sorprende la facilidad con la que Inoue bloquea y redirige los ataques, quitándolos de la trayectoria. Buen derechazo por encima para el contraataque. Desde la esquina le gritan que salga de ahí. Pero Inoue sigue cómodo. Intenta cortar el ring, acortar la distancia. Nunca deja de buscar el golpe. Nunca deja de pensar en la combinación. Vuelve al jab arriba. Y aquí se producen momentos clave, oportunidades que Fulton concede nada más plantarse. Mano derecha, gancho de izquierda. Jab. Jab limpio. Y respuesta inmediata. Al final del séptimo asalto, todo parece decidido. El final se intuye cercano. Todos en el recinto lo saben. Ese golpe al cuerpo vuelve a entrar. Fulton no tiene respuesta. Es rápido con el jab, sí, y su postura es amplia, muy amplia, lo que lo hace difícil de alcanzar. Entra y sale. Pero entonces ocurre. La derecha entra limpia. Un derechazo brutal del monstruo. Y no se detiene ahí. Lo persigue. Hay mucho tiempo todavía, pero Inoue huele el final. Va al ataque con la intención clara de reclamar 2 cinturones más. Fulton intenta agarrarse a las cuerdas. Retrocede hacia la esquina. Y ahí llega Inoue, implacable, destructivo. En su primera pelea en las 122 libras, Naoya Inoue no pidió ningún combate de rodaje. Fue directo al campeón unificado e invicto. Y lo dominó sin discusión, sin polémica, sin excusas, solo habilidad, velocidad y violencia. Pero la historia continúa. El 4 de mayo de 2025, en el T-Mobile Arena, Naoya Inoue protagonizó una pelea que mantuvo a toda la arena al borde de sus asientos. Su rival era Ramón Dynamite Cárdenas, un boxeador con un gancho de izquierda devastador, capaz de hacer un daño tremendo. Cárdenas llegaba con un récord casi perfecto, 26 victorias y una sola derrota ajustada, 14 de ellas por nocaut. Frente a él, el campeón indiscutido del peso supergallo, Naoya Inoue. El estadounidense de 29 años prometía dar la sorpresa en la mayor oportunidad de su carrera. «Estoy listo para esto. Estoy listo para la pelea más dura de mi vida», decía durante el campamento. Todo el mundo me preguntaba lo mismo. «¿Qué te imaginas?» Y yo respondía, «Me imagino una guerra». Lo que ocurrió fue incluso más grande de lo que cualquiera en la arena esperaba. Inoue empieza a medir con el jab, triplicándolo, encontrando el objetivo una y otra vez, marcando el ritmo. Cárdenas presiona con una guardia cuadrada, entra con confianza. Pero cuando hablamos de generar potencia a gran velocidad, hay muy pocos como Inoue. El trabajo del japonés es firme en este primer asalto. Está atento al contraataque. Busca a Cárdenas. Intenta lanzar el gancho de izquierda por encima de la mano derecha del campeón. Es constante. Su esquina le pide atención. Pero el problema es claro. Tiene que conseguir que Inoue se active de verdad, que salga de su zona de confort. Cárdenas va a por el premio grande. Lanza misiles, balancea con todo, mientras Inoue se mantiene tranquilo. Lo va acorralando con jabs, ganchos y derechazos sólidos. Exacto, porque cubrirse no es suficiente. Hay que soltar las manos. Y ahí está la clave. Antes de entrar en rango, tienes que decidir si vas a golpear o si vas a guardar algo para la ofensiva. Quedarte plantado delante de Inoue, sin iniciativa, es una receta para el desastre. Cárdenas va al cuerpo con la derecha. Inoue responde. Intenta barrer esa mano derecha y enlaza una combinación.
Mantiene una guardia alta, firme. Aparece algo de sangre saliendo de la nariz, no queda claro de dónde procede. Una derecha completa de Cárdenas pasa rozando. Esa es la sorpresa que busca el estadounidense. Y entonces, por primera vez, empieza a meter presión de verdad. Obliga a Inoue a reaccionar. Hablamos mucho de ganar confianza, y este es el momento. A Inoue le gusta este tipo de pelea en corto, pecho con pecho. Responde con la derecha. La sangre vuelve a aparecer en su nariz. Tienes razón, no le gusta que lo empujen. Pero justo cuando Inoue empieza a entrar en ritmo, Cárdenas crea un ángulo y conecta un gancho de izquierda limpio, directo a la mandíbula. Por segunda vez en toda su carrera, Naoya Inoue cae a la lona. Ha encontrado un pequeño secreto. Inoue es excelente a media distancia, excelente desde fuera. Pero la gran pregunta surge ahora. ¿Puede competir por dentro contra Cárdenas? ¿Puedes creer lo que acabamos de ver? Un pequeño ángulo, un simple cambio de posición de la cadena corporal, y Naoya Inoue no vio venir ese gancho de izquierda. ¡Boom! Tercer asalto. El monstruo cae. Y en ese mismo instante, algo cambia. Inoue despierta. Y cuando Inoue despierta, se vuelve furioso. La reacción es inmediata. No se precipita. No busca una locura que pueda costarle caro. Evita cualquier destello accidental. Entiende perfectamente el riesgo. Sabe que cuando lanza una mano con ambición, la contraria queda expuesta. Y Cárdenas lo está esperando ahí. Por eso Inoue vuelve al jab, lo usa para marcar distancia, tira del cuerpo, cambia niveles. Cárdenas avanza despacio, con cautela, sabiendo que está ante algo diferente. En el segundo asalto, Cárdenas vuelve a sorprender al monstruo. Inoue tiene que soportar golpes duros como nunca antes, impactos que realmente penetran su guardia alta. Una combinación cerrada de 3 golpes intenta dividirla. Derecha al cuerpo, parte entra en el flanco, parte se estrella contra el codo. Cada vez que Inoue levanta demasiado la guardia, surge el problema. Otro doble impacto de la mano derecha. La derecha llega desde la izquierda y vuelve a atacar. Cárdenas ha estado sentado sobre ese gancho de izquierda toda la noche. Ha venido a hacer magia, a intentar sacudir al mundo desde dentro, y lo está consiguiendo. Los comentaristas piden una pausa. Quieren volver a mostrar el derribo, porque esto es real. Pero el monstruo no se inmuta. Avanza, y los dos gladiadores intercambian ganchos brutales en una segunda ronda absolutamente salvaje. La sorpresa que busca Ramón Cárdenas, que llegaba como un no favorito enorme, las cuotas eran de más 6.500. Empieza a tomar forma. Joel Díaz lo había dicho. Hay que tener confianza, pero sin cometer errores. Cárdenas está dispuesto a aguantar lo que haga falta para poder imponer su ofensiva. Está buscando el contragolpe. Sabe que si Inoue se relaja un segundo, si baja la guardia tras el derribo, puede volver a hacer daño. Antes del combate, se planteó una pregunta sencilla. ¿Puede un gran no favorito complicarle la vida a una élite libra por libra? La respuesta empieza a tomar cuerpo. Cárdenas tiene coeficiente intelectual boxístico, es un luchador completo, y tiene dinamita en ambas manos. Además, sabe elegir bien cuándo lanzar. El derribo del segundo asalto lo ha llenado de confianza. Pero ahora Inoue responde. Aprovecha el momento. Entra con una combinación, intenta volver a romper la defensa. Duplica la izquierda. Tiene que hacerlo con responsabilidad defensiva. Y entonces ocurre. Atrapa a Cárdenas en una barrida, lo hace pagar, va al cuerpo, y vuelve a subir niveles. Cárdenas responde con fuego. Buena derecha de Inoue. Y ahora aparece la precisión, el control, el deseo de protagonizar peleas como esta. Gran asalto para Inoue. Empieza a activarse. Cárdenas se cubre. Y el monstruo muestra exactamente de qué está hecho. En el quinto asalto, Inoue ya se ha recuperado. La pelea empieza a inclinarse de nuevo a su favor. En las tarjetas, tras el cuarto, el combate está ajustado. 38-37 para Cárdenas, gracias al derribo. Y eso lo dice todo. Cárdenas cree en sí mismo. Ese derribo pesa. Pero ahora Inoue es plenamente consciente del peligro del gancho de izquierda. Así que ajusta. Ya no fuerza. Empieza a soltar su ofensiva con más inteligencia. Es solo su segunda pelea de campeonato, pero mira cómo se recompone. En la última ronda había brillado. Un 29-28, claro. Espectacular. Otra vez esa línea estrecha. Hermoso contragolpe de Cárdenas. La pelea sigue viva. A Inoue le gusta esa cuerda floja. Camina hacia el fuego. Un par de centímetros más y esos golpes entrarán. La dureza está presente. El intercambio arde.
Pero el ajuste es claro. Hay que bajar niveles, ir al hombro, variar. Fue un gancho de izquierda el que causó el daño en el segundo asalto. A estas alturas, Cárdenas ya ha conectado 23 golpes de poder. Hay combinaciones donde la derecha divide la guardia y entra al cuerpo del monstruo. La ventaja de conexión es clara. 82-47. Golpe al cuerpo. Respuesta inmediata al cuerpo. Tiene muchísimo corazón. Y en el sexto asalto, la pelea se transforma en algo distinto. Se convierte en una guerra total. Por primera vez, se ve a Inoue en una pelea donde su poder no ha hecho una transición limpia a las 122 libras. El golpe que acaba de entrar lo demuestra. Está frente a un rival que no solo resiste, responde. Y ahí es donde todo cambia. Lo atrapa por dentro con un derechazo, justo por debajo del ataque. Y hay que tener algo muy claro aquí. Esta es su primera gran gira, su primer combate por un título mundial. Exactamente. El primer campeonato del mundo en la carrera de Cárdenas. Y eso pesa. Eso es crucial. Aquí viene el monstruo, y tiene mucho tiempo para trabajar. Cárdenas intenta alternar cabeza y cuerpo, pero queda atrapado en la esquina neutral. Inoue descarga un ametrallamiento ofensivo. Está en serios problemas ahora mismo. Ese golpe al cuerpo también le hace daño. Izquierda al cuerpo. ¿Puede Cárdenas sobrevivir a este último minuto del sexto asalto? Está a punto de lanzar el gancho de izquierda. Lo está preparando. Espera. Aguarda el momento. Pero Inoue es implacable. Cárdenas consigue crear un ángulo, cambia la situación y logra escapar. Lo ha dicho siempre. Le encanta la guerra, le encantan este tipo de peleas. Y vaya ronda estamos viendo aquí. El corazón y la garra de Cárdenas frente al ataque ofensivo de élite de Inoue. Derecha, luego golpe al cuerpo arrastrando todo el peso. La izquierda barre la línea del cinturón y Cárdenas tiene que recomponerse de inmediato. Uppercut corto de izquierda. La derecha pasa rozando. Inoue vuelve con la izquierda. Ataque tras ataque. Al cuerpo. Este castigo es constante. Últimos segundos del sexto asalto. Esto es como debe verse una guerra. Es distinto. Es diferente. Madre mía. Inoue llega al séptimo asalto con intenciones asesinas tras lo ocurrido en el sexto. Ha lanzado 90 golpes, conectando 48. Pero atención a este dato. 33 de ellos fueron golpes de poder solo en el último asalto. 33 golpes duros, la mayoría gracias a ese gancho de izquierda. Ya lo tiene leído, lo ve, lo registra. Y ahora presiona. Sabe que el final está cerca, y va a por ello. En el avance, lo atrapa ahí mismo. De pie, erguido. Ese es un golpe letal. Inoue lo intenta todo. Cárdenas lo da absolutamente todo, pero empieza a descubrir una realidad incómoda. Hay niveles, y el nivel ofensivo al que se enfrenta ahora mismo es diferente. Mira este ataque a mitad del séptimo asalto. ¿Viste cómo se derrumbó contra las cuerdas y fue devuelto al combate por esa izquierda? Los golpes al cuerpo han sido tremendamente efectivos. Y luego llega la derecha arriba. Cárdenas vuelve a lanzar manos importantes, pero esta vez Inoue está dispuesto a comerse uno para poder colocar el suyo. Solo necesita un pequeño espacio. Observa incluso en la corta distancia cómo la pelea va y viene, avanzando y retrocediendo, excavando con golpes al cuerpo. ¿No te encanta ese corazón? Justo en el intercambio. Finalmente, unas derechas durísimas encuentran el botón de apagado de Cárdenas y lo envían tambaleándose contra las cuerdas. Separación, derecha limpia. Y otro derechazo más. Esta vez sí. Derribo. Cárdenas cae. La campana lo salva. ¿O no? Pero para el octavo asalto, ya no hay escapatoria. No ha vuelto a conectar el golpe que logró en el segundo. Golpe al cuerpo. Derechazo. Está en problemas otra vez. En este octavo asalto, todo se derrumba. Se acabó. El monstruo pulveriza a Cárdenas contra la reja. La única salvación del estadounidense queda en manos del árbitro. Ante cualquier resistencia, Inoue intenta terminarlo. A estas alturas ya es solo cuestión de tiempo. Y él lo sabe. Lo sintió incluso antes, años atrás. En junio de 2021, frente al campeón mundial de la IBO, Miquel Dasmariñas, Inoue ofreció una de sus mejores exhibiciones en suelo estadounidense, ante el público de Nevada. Desde el primer asalto dejó claro el mensaje. El pie adelantado del zurdo se alinea de forma perfecta para lanzar el golpe de poder. Es casi como un sistema de autocorrección, basado en su equilibrio. Ahí está otra vez el gancho de izquierda. Se mueve, mide, parece decir, sé que tienes poder, pero tendrás que usarlo.
La única esperanza de Dasmariñas era que la pelea se alargara. Pero el problema es que Inoue se mueve constantemente dentro del alcance, lo que pone nervioso al rival y rompe cualquier plan. El campeón invicto de 3 divisiones quería causar problemas desde todos los ángulos, pero el monstruo los leía uno a uno. Gancho de izquierda recto. Los rivales que se plantan de frente aprenden muy rápido lo rápido que sale ese golpe. Inoue ya había demostrado su poder con un knockout espectacular ante un rival que intentó intercambiarle de tú a tú. Y aquí ocurre lo mismo. Ese derechazo líder entra. Buena defensa de Dasmariñas contra las cuerdas. Intenta cronometrarlo. Pero entonces llega el castigo decisivo. Ganchos al hígado que hacen replantearse todo. Dasmariñas empieza a sentarse ofensivamente. Incluso conecta algún golpe. Pero un solo impacto puede decidirlo todo. Gancho de izquierda al cuerpo. Derribo. Dasmariñas cae por primera vez en el combate. Inoue está dando una clase magistral. Un gancho de izquierda monstruoso al hígado. Se levanta. Inoue acecha. Vuelve al cuerpo. Uppercut de izquierda. Eso es exactamente lo que haces cuando lastimas a alguien abajo. Otro golpe al cuerpo. Paraliza al oponente. Dasmariñas sigue sufriendo. No hay duda. Otro golpe al cuerpo. Inoue vuelve una y otra vez a ese lugar. Ronda 3. De las 20 peleas de Inoue, solo han sumado 114 asaltos en total. Esa es la medida de su dominio. Sube niveles, baja al cuerpo. Duele. Y cuando duele, no hay escapatoria. El cuerpo cede, el hígado manda. Otro gancho de izquierda. Vuelve a caer. Vendió la derecha. Volvió con la izquierda. El mejor boxeador del mundo en acción. Guardia alta. Precisión absoluta. Mira este ataque a mitad del 7º asalto. ¿Viste cómo se derrumbó contra las cuerdas y fue devuelto al combate por esa izquierda? Los golpes al cuerpo han sido tremendamente efectivos. Y luego llega la derecha arriba. Cárdenas vuelve a lanzar manos importantes, pero esta vez Inoue está dispuesto a comerse uno para poder colocar el suyo. Solo necesita un pequeño espacio. Observa incluso en la corta distancia cómo la pelea va y viene, avanzando y retrocediendo, excavando con golpes al cuerpo. ¿No te encanta ese corazón? Justo en el intercambio. Finalmente, unas derechas durísimas encuentran el botón de apagado de Cárdenas y lo envían tambaleándose contra las cuerdas. Separación, derecha limpia. Y otro derechazo más. Esta vez sí. Derribo. Cárdenas cae. La campana lo salva. ¿O no? Pero para el 8º asalto, ya no hay escapatoria. No ha vuelto a conectar el golpe que logró en el segundo. Golpe al cuerpo. Derechazo. Está en problemas otra vez. En este 8º asalto, todo se derrumba. Se acabó. El monstruo pulveriza a Cárdenas contra la reja. La única salvación del estadounidense queda en manos del árbitro. Ante cualquier resistencia, Inoue intenta terminarlo. A estas alturas ya es solo cuestión de tiempo. Y él lo sabe. Lo sintió incluso antes, años atrás. En junio de 2021, frente al campeón mundial de la IBO, Miquel Dasmariñas, Inoue ofreció una de sus mejores exhibiciones en suelo estadounidense, ante el público de Nevada. Desde el primer asalto dejó claro el mensaje. El pie adelantado del zurdo se alinea de forma perfecta para lanzar el golpe de poder. Es casi como un sistema de autocorrección, basado en su equilibrio. Ahí está otra vez el gancho de izquierda. Se mueve, mide, parece decir, sé que tienes poder, pero tendrás que usarlo. La única esperanza de Dasmariñas era que la pelea se alargara. Pero el problema es que Inoue se mueve constantemente dentro del alcance, lo que pone nervioso al rival y rompe cualquier plan. El campeón invicto de 3 divisiones quería causar problemas desde todos los ángulos, pero el monstruo los leía uno a uno. Gancho de izquierda recto. Los rivales que se plantan de frente aprenden muy rápido lo rápido que sale ese golpe. Inoue ya había demostrado su poder con un knockout espectacular ante un rival que intentó intercambiarle de tú a tú. Y aquí ocurre lo mismo. Ese derechazo líder entra. Buena defensa de Dasmariñas contra las cuerdas. Intenta cronometrarlo. Pero entonces llega el castigo decisivo. Ganchos al hígado que hacen replantearse todo. Dasmariñas empieza a sentarse ofensivamente. Incluso conecta algún golpe. Pero un solo impacto puede decidirlo todo. Gancho de izquierda al cuerpo. Derribo. Dasmariñas cae por primera vez en el combate. Inoue está dando una clase magistral. Un gancho de izquierda monstruoso al hígado. Se levanta. Inoue acecha. Vuelve al cuerpo. Uppercut de izquierda. Eso es exactamente lo que haces cuando lastimas a alguien abajo. Otro golpe al cuerpo. Paraliza al oponente.
Dasmariñas sigue sufriendo. No hay duda. Otro golpe al cuerpo. Inoue vuelve una y otra vez a ese lugar. Ronda 3. De las 20 peleas de Inoue, solo han sumado 114 asaltos en total. Esa es la medida de su dominio. Sube niveles, baja al cuerpo. Duele. Y cuando duele, no hay escapatoria. El cuerpo cede, el hígado manda. Otro gancho de izquierda. Vuelve a caer. Vendió la derecha. Volvió con la izquierda. El mejor boxeador del mundo en acción. Guardia alta. Precisión absoluta.